Es noticia en todo el mundo que la ONU se está quedando sin financiamiento. Pero ¿saben ustedes lo que es la ONU realmente? La ONU es la representación del mal, ¿ya? Del cachugo, de Satanás, no sé, como quieras decirlo. La personificación del mal en la Tierra. Eso es realmente la ONU. Aquellos que controlan la Organización de Derechos Humanos son cabalísticos, ritualistas, están metidos con Jeffrey Epstein en el sacrificio de personas, le rinden culto a Moloch, le rinden culto a Satanás, le rinden culto a un montón de entidades que no son de esta dimensión. Independientemente de su color político, ya, aunque la mayoría de ellos están en la izquierda, la ONU es un nido de zurdos, un nido de comunistas prácticamente. Intentan siempre poner marxistas en los países y a los de derecha les hacen la vida imposible, y si son de ultraderecha no los dejan llegar a gobernar, porque les es más difícil manipularlo. Tienen que amenazarlo, amedrentarlo o comprarlo. Así que básicamente es más difícil, y por eso la ONU siempre es la que ha hecho una gran presión para sacar y poner presidentes. De hecho, la ONU sacó al general Pinochet en su momento, a mi general Pinochet. Lo sacó. De hecho, George Soros financió la campaña del no, ¿ya? Y George Soros es el gran impulsor de la Agenda 2030. No es de él, ¿ya? La Agenda 2030 es del oscuro, repito, ¿ya? Es de Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, y aquí es donde yo quiero hacer la relación. Cuando ustedes dicen que a la ONU se le está acabando el financiamiento, caen en un gran error, porque la ONU es la representación del mal, y la representación del mal tiene como eje central el control del dinero, el control de la usura deuda. Ese es un contrato que tiene el cachudo, porque realmente el pueblo de Dios somos todos, ¿ya? Dios vive en nosotros. Tenemos ascendencia y descendencia divina, ¿ya? Así que, básicamente, la Agenda 2030 es el contrato o la materialización del mal en la tierra. De hecho, en algunas religiones, como los testigos de Jehová, creo, la ONU es la representación claramente del mal en la tierra, pues el que miente, el que dice que trae el bien, ¿ya? La unión, pero al contrario, trae la división, la pelea, la defensa de los crímenes y las dictaduras de izquierda. Entonces, la ONU claramente en algunas religiones es la gran ramera, creo que le dicen, ¿ya? Pero tienen un nombre bastante especial en muchas religiones. Y es porque existe una conciencia de que la ONU es básicamente una institución dirigida a controlar a las personas, a mantenerlas débiles, esclavizadas desde otras dimensiones, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto energético, desde el aspecto, bueno, para eso tienen que meterse en la nutrición, en la educación, en un montón de cosas que nosotros hemos permitido que se metan. Por lo tanto, tienen el control total de nuestra sociedad, de nuestros políticos, de todo. La ONU es la representación de la oscuridad y no tiene fecha. No es que tenga, ya, la fecha es un aproximado. Es decir, metamos presión para que esta agenda se consolide en un contrato en donde podamos hacer que la gente firme la seguridad que queremos para el 2030. Ellos están promoviendo la desestabilización para después ofrecerte la seguridad, que viene con un control de crédito social chino. Ese es el modelo que tiene la Agenda 2030 o Nuevo Orden Mundial, porque la Agenda 2030 tiene un contrato en donde busca que los países pierdan su soberanía, ya lo dice explícitamente en muchos aspectos, sus políticos, su agenda, que todos los países se rijan por políticas que nada tienen que ver con la soberanía, la identidad, la cultura de los países, la decisión soberana, la decisión democrática de su gente, sino que tiene que ver con un supraconocimiento, un superentendimiento de todas las problemáticas que hay en el mundo, y de las cuales somos culpables los seres humanos, pero hay un montón de eruditos en esto, que son los técnicos, los especialistas, ¿ya? Los expertos dicen ellos, ¿ya? Nunca se sabe quiénes son los expertos, pero los expertos dicen que hay que hacer esto. Los expertos dicen que hay fraude climático. ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde se hizo el debate del supuesto cambio climático? ¿Dónde se hizo este debate donde nosotros contaminábamos y la industria contaminaba en exceso y producía un cambio de clima en exceso, y donde el CO2 es malo? Porque todo eso es mentira. ¿Dónde están esos debates? A partir de ahí se logra hacer un relato, ¿ya?, político de lo que es la Agenda 2030 o de por qué necesitamos un cambio estructural a nivel energético, ¿ya? Porque estamos dañando el planeta, porque estamos contaminando mucho, que es la excusa perfecta para decir, oye, tenemos un problema general y tenemos que solucionarlo colectivamente. Y colectivamente significa que no puede ir ese país con esta forma de hacer las cosas y este país con la forma de hacer, no. Entonces te imponen un relato que paradójicamente nadie respeta, solamente la gente débil respeta. De hecho, China no respeta el fraude climático, son los que más contaminan, no contribuyen en nada a este daño al supuesto clima, contaminan más por lejos con las grandes potencias, pero todos ellos se eximieron de pagar, ya, o de asumir el costo de esto. Han cambiado la energía, porque los cambios de la energía son un monopolio económico. Por lo tanto, a través de los cambios de energía es que ellos pueden resetear el sistema económico, cultural, moral y espiritual, ¿ya? Porque de la plata dependen todos. Entonces, donde está la plata y donde está la crisis, el que pone la solución, para ahí se van todos. Sistema de crédito social chino es el modelo del nuevo orden mundial, ¿ya? La gobernanza. O sea, ese es
digamos, la metodología que pretenden ofrecernos para poder implementar una solución a la crisis que ellos mismos están implementando. ¿A través de qué instituciones? La ONU, por ejemplo, coacciona, saca el pone político, se roba elecciones, por lo tanto ganan por las buenas o por las malas. ¿Ya? A través del software de control de votos se pueden robar lo que quieran en cualquier país y pasa piolísimo. Entonces, ¿qué quiero decir yo? La ONU es solamente un espejismo, ¿ya? Es una institución fachada. El Foro Económico Mundial es la institución a través de la cual la usura deuda como metodología, el cachugo, ¿ya? Que es el dios al cual le rinden culto todos estos desgraciados, o muchos de estos desgraciados, u otras entidades que andan por ahí mismo, ¿ya? Son del mal, son la representación del mal. Bueno, a esas entidades ellos le rinden culto y esas entidades tienen el fundamento máximo para gobernar el planeta y es el Foro Económico Mundial. ¿Y qué agenda tiene el Foro Económico Mundial? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, tiene como objetivo nada más y nada menos, señores, que la Agenda 2030. O sea que la Agenda 2030 es del Foro Económico Mundial. Porque si ellos tienen las lucas y le prestan plata a los países para que digan que la Agenda 2030 es en rigor esto o esto otro, es porque el Foro Económico Mundial es uno de los organismos que gobierna este planeta, que pone y saca presidentes, que pone y saca agendas, le gusta o no le gusta a sus ciudadanos, te la van imponiendo, pero no con una fecha límite. Son aproximados, pueden decirte 2030, 2045, pueden darte un 2100, o pueden decir que van a apurarla para el 2027 para mantenerte asustado. No les creas nada de lo que dicen. La Agenda 2030 es solamente la representación del contrato del mal. Vamos a terminar con la pobreza. ¿Y cómo lo van a hacer? Eliminando pobres, ¿ya? Así lo hicieron en pandemia, ¿ya? Vamos a eliminar la inseguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con hipercontrol, cámaras por todos lados, centralización de datos, van a eliminar el dinero líquido. Entonces, las personas van a perder autonomía porque no van a poder ir en contra de un sistema impuesto, como lo han hecho siempre, con los jueces, con las leyes, con todo, que la justicia solamente sirve para limpiarse el culo o para doblegar a los buenos y para defender a los corruptos. Entonces, en esa lógica, mucha gente no va a querer firmar ese contrato para que todos tus datos estén en una computadora central y tú tengas que seguir reglas como el sistema de crédito social chino, que va a ser implementado aquí en Chile como pionero, porque nosotros somos la rata de laboratorio. Eso es lo que somos. Y nos lo dijo Silvia Rox, que en Chile instalaban políticas de la Agenda 2030 para ser probadas y después instalarlas en otros países. O sea, no hay un país donde existan más hueones que acepten las políticas que quieren implementar primariamente o originalmente para todos los ciudadanos del planeta. Como no lo van a aceptar en ningún país, la implementan en Chile para probar que funcionan, ya, que funcionan bien, o decir que funcionan bien y decir que ya se hizo en un país, por lo tanto pueden intentar meterla en otro país. Entonces, ocupan a Chile como un modelo, como conejillo de indias, si queremos llamarlo así, ¿ya? Y como un trampolín para darle vida a aquellas cosas que en ninguna otra nación podrían funcionar, porque los chilenos somos muy bajo perfil, permitimos que el mal avance, y decía un dicho antiguo, que si el mal avanza es porque las personas buenas no hacen nada, y en Chile estamos permitiendo que el mal avance a tope, se metieron en la cama de nuestros niños. Afortunadamente aquí en Chile hay gente muy valiente que ha enfrentado al caballo Schneider, yo mismo lo enfrenté afuera del metro antes de las elecciones, y muchas personas hemos enfrentado a este desgraciado que era intocable antes que lo enfrentara Gonzalo Lagarrera en el Congreso, lo destaco. La gente buena tiene que empezar a alzar la voz, a gritar la verdad en la cara de estas personas. Hay mucha gente que tiene intereses políticos. Usted tiene que ser un líder, usted, ya, en sí mismo. Y obviamente de esa manera va a poder adaptarse a que no lo engañen. Porque si usted es un líder en sí mismo, va a ser más difícil que lo engañen y va a poder imponer sus términos también. No vamos a solucionar este problema rápido. Hay que crecer en conciencia, hay que tener mejores generaciones. Los niños vienen con una soberbia, con un adoctrinamiento tremendo. Por lo tanto, las nuevas generaciones seguramente están sufriendo lo que es una derrota total ante el sistema. Los que tenemos que rescatarlo a ellos somos nosotros, ¿ya? Y hemos hecho ese trabajo con muchos jóvenes que han ido entendiendo poco a poco, mediante el valor que hemos tenido algunos en terreno, en las redes sociales, presionando a nuestros políticos, a los de nuestro sector, porque los del lado opuesto están diseñados justamente para destruir el sistema, el espíritu, la conciencia, y no les importa nada. Pero los que creemos en una inteligencia superior, creemos que esto se soluciona saliendo de nuestra zona de confort, entendiendo que esto es un desafío también colectivo, que no nos gusta porque nos gusta trabajar en nosotros mismos, en el individuo, pero hay una pega colectiva que se tiene que hacer al menos por tribu. Y a nivel de masa, ¿ya? De cantidades, tenemos que ser mayorías en ciertos momentos y tenemos que buscar la forma de organizar esas mayorías en esos momentos. La forma clave es que no nos roben elecciones como nos han venido robando siempre. A Donald Trump en el 2020, él lo dijo, se la robaron. Por lo tanto, él trabajó para que no lo robaran en 2024. Hagamos que la democracia sea más transparente y que los sistemas de poder, de los cuales son parte al final todos los gobernantes, ya no opriman la naturaleza del ser humano, el bien, esa luz que no tiene interés político, económico, nada.
Esa luz que viene a defender la vida, la soberanía y la eternidad que hay en cada alma cuando brilla por sí misma, sola, en conciencia, y cuando su espiritualidad es privada, ya no es abierta al mundo. Es individual, es en sí mismo también, es en cada templo, en sí mismo. Por eso, y más, defendamos a Chile, defendamos las libertades fundamentales, porque las naciones podrán ser una fabricación para gobernar las almas de las personas incluso. Pero también, en su contraparte, nos sirven para defendernos de todos estos sujetos, de todos los cambios que quieren ir haciendo, y para ello también necesitan destruir las naciones. Y Chile es la nación elegida, la tierra prometida, y la tierra que no le vamos a entregar fácilmente.